Bueno, bienvenidos. Ya comentamos, septiembre es el mes del Alzheimer. Alzheimer fue un médico, neurólogo y psiquiatra alemán que en 1901 comenzó a tratar a una persona con estos síntomas y en 1906 hizo una publicación luego de hacerle el análisis de su cerebro, describió todos los síntomas que hoy conocemos como enfermedad de Alzheimer, sino que también hizo el análisis anatomopatológico del cerebro y descubrió ciertas características propias de esta enfermedad. En esta charla voy a hablar sobre algunas definiciones, algunos síntomas diagnósticos y sobre todo voy a hacer hincapié en los factores de riesgo modificables y no modificables, y cuáles son los factores de riesgo que agravan síntomas de las personas que ya padecen esta enfermedad. Finalmente voy a dar algunas sugerencias para pacientes y también para familiares o cuidadores. Primero es, según la OMS, la definición de demencia. La demencia es un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas, generalmente de naturaleza crónica y progresiva, caracterizada por el deterioro de la función cognitiva, es decir, la capacidad para procesar el pensamiento, más allá de lo que podría considerarse a consecuencia del envejecimiento normal. La demencia afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La conciencia no se ve afectada, esto es muy importante. El deterioro de conciencia no está afectado, o sea, si uno tiene estupor, somnolencia, pérdida de conciencia, eso no es demencia. El deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado en muchas ocasiones, también precedido, aún por años antes, por un deterioro del control emocional, del comportamiento social y de la motivación. La demencia tiene una prevalencia que va aumentando con el aumento de la expectativa de vida, o sea, cuanto más envejecimiento poblacional hay, más prevalencia de demencia. Por eso, por ejemplo, en una población entre 65 y 74 años, la prevalencia de demencia, o sea, la cantidad de pacientes con demencia para esa población es del 3%. En cambio, si ya nos vamos a pacientes o personas entre 75 y 84 años, aumenta exponencialmente al 25% de la población, y en mayores de 85 años, el 40% es la prevalencia de la demencia. En Latinoamérica es mayor que para el resto del mundo. Hay más de 50 millones de personas con demencia, y esto genera un gran impacto físico, emocional, social y económico. Bueno, algunos de los síntomas son cambios de humor y de conducta, ya lo hablamos, desorientación en tiempo y espacio, trastornos visuales, trastornos del olfato, pérdida del olfato, que ahora está tan de moda con el COVID, alteración del lenguaje, trastornos del sueño, y diferentes trastornos de tipo, trastornos de memoria, por supuesto, aislamiento social y dificultades para el cálculo y para todas las funciones que llamamos cerebrales superiores. Hay un protocolo inicial ante la queja cognitiva, ¿no? El paciente que viene y se queja de que se olvida o de que tiene algún otro problema en su memoria, dificultades para el cálculo, para llevar adelante las diversas tareas habituales, laborales, en la casa, etc., y se acerca a una consulta neurológica. Tenemos un protocolo que siempre seguimos los médicos, que comienza con la entrevista, la anamnesis, la evaluación del paciente clínicamente, la revisación,
Le pedimos una serie de análisis clínicos, de imágenes y evaluaciones neurocognitivas y neuropsicológicas. Estas imágenes, estos laboratorios y análisis que pedimos y evaluaciones son muy específicas, no son las que habitualmente se piden de rutina, así que es importante que hagan la consulta. En general vienen los pacientes derivados de sus médicos de cabecera y a veces vienen por consultas surgidas por propia decisión, y muchos quieren ir adelantando y ya traen estudios hechos. No necesariamente esos estudios clínicos o de rutina son los que nosotros utilizamos para poder estudiar un paciente que tiene esta queja cognitiva. Ahora les quiero hablar un poquito sobre los factores de riesgo. Los factores de riesgo, el factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Esto lo estudia la epidemiología, que es la ciencia que intenta identificar estos factores de riesgo y evaluar las intervenciones. Entonces, la identificación de la causa de una enfermedad en una población es la base para su prevención y para el desarrollo, por supuesto, de políticas de salud pública para reducir su incidencia, o sea, reducir la cantidad de casos nuevos que se vayan a ir produciendo. El correcto diagnóstico es el primer paso el primer paso terapéutico. Nadie empieza tratando si primero no tiene un diagnóstico. Dentro de los factores de riesgo los dividimos en dos grupos, los modificables y los no modificables. Existen factores de riesgo del medio ambiente, como puede ser la contaminación, factores de riesgo psíquicos, psicológicos, sociales, genéticos, relacionados al género y a la edad. Ya hablamos, por ejemplo, como las demencias y particularmente la demencia tipo Alzheimer está muy relacionada a la edad, o sea, aumenta la prevalencia a medida que aumenta la edad de la población. Y también existen los factores de riesgo que debiéramos modificar a temprana edad, a edad media o a edad avanzada. ¿Y esto por qué? Porque les quiero hablar un poco sobre que hoy en día, y sobre todo en el último congreso que hubo de Alzheimer, se habló mucho de estos factores de riesgo modificables y cómo se podría lograr una disminución de este riesgo hasta de un 40% si uno suprimiera o controlara todo este listado que puse acá, todos estos puntos. Si uno corrigiera el bajo nivel educativo, por eso hablamos de medidas que se deben tomar a temprana edad, si uno corrigiera la pérdida auditiva, evitara traumatismos de cráneo, controlara la hipertensión arterial, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad o sobrepeso, el tabaquismo, los síntomas depresivos, el aislamiento social, el sedentarismo, la contaminación ambiental y la diabetes. Acá están puestos los porcentajes, ¿no? Pero de prevalencia de cada uno de ellos, cómo suprimiendo cada uno de ellos se reduciría en estas proporciones el riesgo de padecer demencia. En Latinoamérica el cálculo es todavía más impactante porque si estos factores de riesgo todos fueran eliminados, lograríamos una disminución de casos hasta del 57%. Nuevamente acá está el porcentaje de disminución de casos de demencia para cada punto en particular, para cada factor de riesgo en particular, el bajo nivel educativo, pérdida auditiva, hipertensión, obesidad, tabaquismo, depresión, aislamiento social, sedentarismo y diabetes. Esto es para Latinoamérica. ¿Qué sugerencias damos
habitualmente los neurólogos a los pacientes. Primero, teniendo en cuenta el contexto en el cual vivimos actualmente, de pandemia, evitar suspender los tratamientos médicos y psicológicos, no automedicarse, utilizar tratamientos aprobados, o sea, aquellos que están estudiados, avalados y en las cuales hay evidencia de que son útiles, evitar retrasar estudios diagnósticos o de control, evitar suspender o retrasar consultas con profesionales de la salud, continuar con rehabilitación los que ya venían haciéndola, o iniciarla en el caso de que hagan una consulta y se les sugiera la misma. Hacer ejercicio físico y cognitivo en la vida real. Tengan en cuenta que estamos utilizando en todas partes la llamada telesalud o telemedicina, que son las consultas y rehabilitación y evaluaciones a distancia. Por lo menos este primer contacto con los pacientes nuevos de primera vez sirve para una guía. Lo ideal es que la primera vez que uno tiene una consulta con un paciente nuevo, esta sea de manera presencial, pero en el caso de que no pueda ocurrir, por lo menos hacer la consulta a distancia para recibir desde la palabra de un profesional de la salud una guía de cómo continuar y de qué hacer, y de que si es, por lo menos si es urgente o no es urgente la consulta presencial. ¿Qué factores de riesgo tenemos que controlar? Los vasculares, los mismos que son de riesgo para un ACV o para un infarto cardíaco, son los mismos factores de riesgo hoy considerados para demencia de tipo Alzheimer. Así que control de presión arterial, control de la diabetes, de las dislipemias, o sea, colesterol y triglicéridos elevados, del sobrepeso y evitar el tabaquismo. Detectar y controlar otras enfermedades. Al principio, cuando les dije que nosotros pedimos en las consultas, además de revisar al paciente e interrogarlo, pedimos análisis de sangre y estudios, otro tipo de estudios. Bueno, son principalmente para descartar otras enfermedades o ver que si las tienen estén lo mejor controladas posibles, como es el hipotiroidismo, las infecciones, principalmente las urinarias, que muchas veces pasan desapercibidas, la depresión, la hipoacusia. A veces hay traumatismos de cráneo que también pasan desapercibidos en las personas grandes, por caídas, golpes que no dan síntomas iniciales muy severos, entonces uno no consulta. Tratamiento del dolor crónico y de otras afecciones neurológicas como Parkinson o esclerosis lateral amiotrófica. Descartar déficits vitamínicos y sobre todo descartar tóxicos y uso o mal uso de fármacos. Otras sugerencias son vacunarse, evitar deshidratación, supervisión nutricional en cantidad y calidad, y la utilización de equipamiento adecuado para evitar otras complicaciones, por ejemplo, los que tienen indicado uso de bastón, andador, etcétera, utilizarlos aún en el medio domiciliario. ¿Cuáles son los factores protectores principales? Bueno, una dieta, actividad social, ejercicio físico, estimulación cognitiva y detección precoz y control de los factores de riesgo modificables que tanto hemos comentado recién. ¿Cómo ayudar y dejarse ayudar? Hablamos de hacer la consulta con un especialista, hablamos de hacer rehabilitación. Esta rehabilitación cognitiva, desde hace varios años ya,
se sugiere hacerla para que esta sea más efectiva de manera interdisciplinaria, o sea, guiado y coordinado por un neuropsicólogo, por supuesto. Otras áreas son la musicoterapia, terapia basada en arte, fonoaudiología y neurolingüística, terapia ocupacional, psicología y kinesioterapia. Por supuesto que toda la ayuda que pueda brindar la sociedad con sus políticas de salud y la trabajadora social que puede ayudar con por ejemplo, la obtención de un certificado de discapacidad o el asesoramiento sobre dónde pueden encontrar esta ayuda para la rehabilitación, es sumamente importante. Antes de terminar, quería hablar un poquitito sobre las sugerencias, algunos que damos a cuidadores y familiares, que esta no la puse en ningún slide, pero sí me parece importante comentarlo, y que va a dar para otra charla seguramente. Principalmente sugerimos a los familiares, sobre todo de pacientes y cuidadores, sobre todo de los pacientes que ya están en estadios más moderados y severos, pero en todos los pacientes y para todas las personas, en realidad son estas sugerencias. Principalmente no humillar, no dejar en evidencia los déficits de la otra persona y menos en público. Tratar de dar explicaciones muy cortas y concisas. Tener mucha paciencia. No gritar, hablar pausadamente, hablar tranquilamente y con un tono amigable. Muchas veces hay que dar la razón y no entrar en una discusión y generar una discusión con el paciente porque creemos que no tiene razón o que está equivocado en lo que está hablando. Hay que tratar de disminuir el grado de angustia que esta situación les pueda ocasionar. Hay que tratar de consolarlos cuando uno los ve angustiados o preocupados, de contenerlos. Hay que tratar de hablarles de cosas que les interesen, de cosas alegres, y si no estuviera prohibido, abrazarlos, sonreírles, tal cual como uno hace o haría con un bebé, con un niño que por ahí no comprende todavía claramente lo que uno está hablando, pero que con el tono y el gesto y todo les damos una sensación de paz y de alegría. Eso es lo que debiéramos brindarle a una persona que tiene demencia o demencia de tipo Alzheimer. Muchas gracias a todos y los voy a dejar ahora con la palabra de la licenciada Yanina Pereira. Vamos a seguir hablando en este mes del Alzheimer. Les voy a dar un recorrido muy breve sobre los distintos modelos de memoria, cómo los abordamos, y después vamos a pasar a una serie de ejercicios interactivos, ahora les voy a explicar cómo, que tiene que ver con parte de las actividades que hacemos en la rehabilitación neuropsicológica, tanto para el servicio de pacientes de hospital de día como el programa cognitivo PAMI, con el que contamos en Sienes, y que tiene que ver tanto para la prevención y la estimulación. Los ejercicios, les decía, son interactivos porque ustedes van a poder ir dándonos las respuestas en el chat abajo, algunos estuvieron escribiendo recién, y bueno, la idea, por eso es un taller, es que puedan ir participando, al menos en su casa, o ejercitándose ustedes mismos. Tal vez los que tengan lápiz y papel puedan hacer unas anotaciones ahí mismo, e ir viendo cómo es la dinámica también de un trabajo de rehabilitación y estimulación cognitiva con esta nueva modalidad de teleasistencia y telemedicina que también implementamos en Sienes. Todo nuestro cerebro, hay partes específicas, por supuesto, áreas específicas de nuestro cerebro, se ocupan de registrar determinado tipo de información, pero no es una sola área,
sino que como nuestro cerebro trabaja en red, y es una máquina tan perfecta, es que se explica que es una red de sistemas interactivos que nos permiten registrar, captar la información, almacenarla y luego ir a buscarla o recuperarla al momento en que lo necesitamos para usarla de la manera que lo necesitemos. Esto es lo que les estaba diciendo, básicamente está ubicado e interconectado entre las distintas áreas. Vamos con los modelos de memoria. Vamos a hacer algo bastante breve y dinámico. Hay varios tipos de memoria, distintos modelos o formas de describir cómo funcionan nuestros registros mnésicos. Uno de ellos es la memoria semántica. ¿Sí? La memoria semántica tiene que ver con ese registro de información conceptual, de información general, básica, que tanto hemos adquirido en la educación formal, en el colegio o en la vida cotidiana. Todos recordamos haber visto esta imagen, que es cuando el hombre llegó a la luna. Yo todavía no había nacido, pero recuerdo haberla vista en algún momento y te estoy diciendo la edad, Marcela. Yo soy bastante dinámica en mis charlas. Pero todos sabemos que es Neil Armstrong cuando llegó a la luna en el año 69 y que a partir de ahí se celebra el Día del Amigo. No sabemos cuándo lo aprendimos, pero tenemos ese registro. Bien, básicamente en estas áreas funcionan el lóbulo frontal y el lóbulo temporal para el registro. Y sí, el área semántica tiene que ver con los conceptos, con el lenguaje, y es una de las áreas que en la enfermedad de Alzheimer es cuando empezamos a notar esas anomias o esa falla o ese cierto olvido de alguna cosa que siempre tenían registrado. Es algo que a nosotros nos puede indicar en las evaluaciones neuropsicológicas, con distintas evaluaciones, que puede llegar a haber algún indicio de enfermedad de Alzheimer, más allá de las cuestiones que evalúan y observan los neurólogos. Bien, otro tipo de memoria, dijimos semántica, episódica. La memoria episódica, acá tenemos una foto muy gráfica de un casamiento. La memoria episódica es nuestra memoria autobiográfica. Es esa memoria personal, que yo en una evaluación neurocognitiva te puedo decir, bueno, qué fecha naciste, qué edad tenés, pero tiene que ver con el registro propio de la historia. ¿A qué colegio fuiste? ¿Cuál fue tu primer auto? Es esto que muchas veces en ciertas demencias los familiares empiezan a observar, que se olvidan el nombre de, ¿cómo puede ser que se olvide el nombre de un nieto o de un hijo, pero se acuerda del compañero de la primaria? Esta es la memoria episódica. Entonces la memoria semántica son los conceptos generales de la vida general, el conocimiento que todos podemos compartir. La memoria episódica tiene que ver más con el relato y la experiencia propia, individual de cada uno de nosotros. Y la memoria procedural, vamos con las tres áreas, después pasamos a otras de corto y largo plazo. Y la memoria procedural que tiene que ver con las praxias, con las habilidades de realizar las actividades de la vida diaria, ¿no? Las ABD que trabajan tanto en terapia ocupacional o en kinesiología. Recién Marcela explicaba que la estimulación cognitiva se hace de una forma global. Sobre la memoria procedural y las praxias es lo que trabajan estos dos servicios. Tiene que ver con el aprendizaje de hacernos un café o andar en bicicleta, ponernos una camisa o cepillarnos los dientes. Son las actividades que nos permiten llevar adelante actividades motoras diarias. Bien, procesos y etapas de la memoria. Muchas veces lo que nosotros observamos es que las fallas de memoria, y se me falla la memoria. Es importante destacar que muchas veces, en la mayoría de los casos, las fallas de memoria tienen que ver con una falla atencional principalmente. Pero acá vamos. Nosotros decimos, las etapas de la memoria son básicamente tres. Codificar, captar la información, recibir la información a través de nuestros sentidos, visual, auditiva, gusto, tacto, olfato. Esa información que nosotros recibimos, que es el estímulo que ingresa, se almacena
Ahora vamos a ver por corto o largo plazo, según lo que necesitemos. Y en ese almacenamiento va a quedar registrado para su uso posterior. ¿Sí? Que es, cuando voy a buscar esa información, lo traigo a mi memoria, a mi recuerdo, ya sea en imágenes, en sonidos, en gusto, en tacto, ¿sí? O para relatarlo. Cada vez que yo relato un recuerdo o traigo un recuerdo, hay un procesamiento neuronal, hay codificación, hay síntesis proteica, y ese recuerdo de alguna manera se dice que se va modificando, va cargándose de distintas cuestiones afectivas. Acá también es importante decir, ¿no? Cuanto la información que uno recibe tiene cierta intensidad emocional, se va a registrar de otra manera. Para nuestro lamento, la información, la que tiene carga negativa, se guarda con mucha mayor intensidad o más pronto en nuestra memoria que aquellas situaciones más placenteras y alegres. Siempre lo negativo tiene más prensa, incluso para nuestra memoria. Bien, vamos acá. En función de esta codificación y recibir la información, vamos a tener un almacenamiento de memoria a corto plazo o la famosa memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es esa información que yo guardo por 15 a 20 segundos, y que es, no sé, recordar un número de teléfono que me acaban de decir para guardarlo en mi celular o anotarlo en un papel. Después que lo anoté, probablemente no lo recuerde más, o salvo que yo lo haya marcado en algún momento, o si lo tuve que marcar muchas veces a partir de la repetición, va a provocar que mi memoria a largo plazo lo registre y pueda hacerlo. A ver, de esto muchos se dan cuenta que nos pasaba antes, es cuando teníamos el teléfono de línea, ¿no? Los celulares, teníamos agendas, pero después de marcar muchas veces ese mismo teléfono, terminábamos recordándolo de memoria. A veces nos pasaba que una vez que íbamos a abrir la agenda, no necesitábamos ni mirarlo porque ya lo habíamos memorizado. Hoy por hoy, con el registro del celular, busco llamar mamá, llamar papá, llamar María, y no presto atención a ese número de teléfono. Entonces decimos, ¿me está fallando la memoria o qué es lo que pasa que yo antes me acordaba de los teléfonos? Hoy nuestra memoria está abocada a recordar las claves del cajero automático, de ingreso a nuestro mail, del celular. Digo, seguimos registrando por series cierta cantidad de números o cierta cantidad de información, pero estamos utilizando ese espacio que usábamos antes para marcar los números de teléfono para las claves de todas las cuestiones que nos pide hoy la tecnología. Pero sí seguimos usándolo. No voy a hablar de olvidos porque lo va a hablar Gustavo en un ratito. Vamos a la parte dinámica. Vamos a las actividades. Vamos a leer. Yo se las voy a leer igualmente en voz alta, para estimular también la cuestión auditiva. Pero empezamos con las actividades. Vamos a leer una serie de palabras y más tarde vamos a preguntarles sobre ellas. Vamos con esto. Palmera, león, ensalada, rojo, Cusco, María, verano, Montevideo, pantera, fuente, Laura, salir, monumento, roca, cocinar, Gandhi, sal, bosque, razón, libro, salto, crecer, computadora, auto, estrés, vela, París, tambor. Vamos acá. A ver. Recuerden estas tres imágenes. Bien. ¿Qué había acá, en el de la izquierda?
la mancha negra, contramano, la bandera, marcha roja o mancha amarilla. Bien, ¿qué había en la derecha? En el tercero. Todos deben reconocer esas imágenes, aunque no las hayan visto en vivo y en directo. Vamos con esto. ¿Cuál es la estación del año que hace más frío? ¿Cómo se llama el actual presidente? ¿En qué mes se celebra Pascua en Argentina? Esto es un poco de memoria semántica. ¿Cómo se llama el profesional que pinta las paredes? ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Cuál es el cuarto día de la semana? ¿Cuál es la tercera letra del abecedario? ¿Dónde se echan las cartas? De papel. Bien. ¿Se acuerdan cuáles eran las imágenes que mostramos antes, recién? ¿Qué imágenes eran esos tres lugares y en qué países eran? Torre Eiffel, Coliseo, Estatua de la Libertad. Bien, se estaban olvidando de la Estatua de la Libertad. La Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad y el Coliseo Romano. Francia, Estados Unidos e Italia. Bien, vamos con otro ejercicio interactivo. Fíjense, dice rojo, azul, verde. En función de las imágenes que aparecen, me dicen si lo pongo la imagen que aparece en el 1, en el 2 y en el 3. Memoria y un poquito de control inhibitorio. Bien, este número 2, ¿dónde lo coloco? ¿En el cuadro 1, en el 2 o en el 3? 1, muy bien, pues estaba el rojo. El número 3, ¿dónde lo coloco? ¿En el cuadrado 1, en el 2 o en el 3? La manzana, 3, porque ahí estaba el verde. Y esta mancha, los estoy leyendo. 2. Excelente. Bien. ¿Recuerdan la lista de palabras que habíamos presentado al principio? Bien. De las ciudades que yo les había leído y que ustedes leyeron también, ¿cuál de ellas no estaba en América? ¿Qué color se nombra? Recuerdan que en la lista había un color. Había un personaje histórico. ¿Quién era? Y un nombre de mujer, ¿o qué nombre de mujer se incluía? Rojo, París, María. María, dicen, Laura. María. Rojo, María. Gandhi. A ver. Bien. Las ciudades era París, el color era rojo o colorado. Hay un personaje histórico que era Gandhi y el nombre era Laura, no María. ¿No? ¿Cuántos pusieron María? Vamos. ¿Pueden completar esta frase? Hay que completarla con vocales y sílabas. Sílabas, vocales y letras. Vamos. ¿Qué frase es en el 1 y qué frase se forma abajo? ¿Quién se anima? ¿Sale o no sale? Bien, a buen entendedor, pocas palabras. Y la segunda, no hay mal que por bien no venga. Vamos con el último. Bien, acá tenemos que recordar 4. Flores, insectos, frutas, árboles. Flores, insectos, frutas, árboles. Es 1, 2, 3, 4. Vamos. Bien. Esta imagen, ¿dónde la ubico?
¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? 4. Bien, árbol. Banana, ¿dónde la ubico? Banana en el 3. La mosca. Bien. Del árbol, 1, 2, 3 o 4. 4. La mandarina, 3. Una margarita para la primavera, 1. Bien, un pino. En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Excelente. Un mosquito, 2. Muy bien. Muchas gracias.